Hey, ¿qué tal? Los saluda Javi Baz desde Control Room Studio. El día de hoy vamos a ver las diferentes formas de configurar el tempo en Studio One. Nos encontramos aquí en nuestra sesión y yo ya tengo fijado mi tempo de la canción porque los artistas ya me mandaron con la especificación del tempo que estábamos. Pero en el caso de que quisiéramos variar este tempo, que normalmente viene en 120, como vemos se movieron los compases y también se van a mover estos porque tenemos puesto en time stretch y no en no seguir. Pero ahorita eso no, vamos a ver, eso veríamos en otro video. Si deseo cambiar únicamente doy un clic, se me pone en azul, pongo el tempo que deseo. O también tenemos otra opción que es tomar el tempo con el clic izquierdo y subir el mouse o bajarlo y se va variando. De izquierda a derecha también funciona. También podemos ponernos encima del tempo y con el scroll subir. Se subirá el tempo o si le hacemos el scroll para abajo se bajará el tempo. Una particularidad que me gusta mucho de Studio One es que tenemos aquí abajo justo del tempo la palabra que dice tempo y es un tab tempo. ¿Qué significa esto? Que yo puedo dar clics encima de la palabra y con el pulso me tomará el nuevo tempo que estoy haciendo. Por ejemplo, si ponemos una canción que esté tac, 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 tac y no sabemos exactamente a qué está y en vez de estarle moviendo a todito, en vez de estar solo con el clic, a ver que poner una pista sola, en vez de estar con el clic solo, ahí. En vez de estar con la pista sola y tratando de adivinar, chuta, ¿será más arriba o será más abajo? Vas aquí al tab tempo y comienzas 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No te va a dar exacto porque nuestro pulso no es regular, pero ya siquiera te acerca un poquito al tempo real de la canción. En este caso vamos a coger el hi-hat que como vemos está en corcheado, está tac, 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 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y... Entonces, aquí no vamos a marcar corcheas, sino vamos a marcar solo los tiempos fuertes o los tiempos de abajo, que serían los negras. Va a ser 1 y 2 y 3 y 4 y vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Entonces, ponemos la referencia. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya me marcó entre 112 y 117. Así que para confirmar, vemos que aquí empieza el compás y este sería el tiempo fuerte. Entonces bajémosle a 112 como estaba antes. Y se me fue demasiado. Entonces vamos a ir subiéndole un poquito más. 113. Tampoco. Y un tempo más. 114 y ahí nos dio. Esto es un poquito más rápido. En vez de estar ahí nosotros, por ejemplo, si estuviéramos en 84, que nos vino por defecto. Y vamos a estar poniendo ahí. Vamos a estar volviéndonos locos hasta lograr conseguir llegar hasta 114, ¿no es cierto? Pero con el tab tempo nos ayuda bastantísimo a ahorrar ese tiempo de estar buscando el tiempo exacto de la canción en el caso de que no nos hayan mandado especificados. Si quieres saber cómo deberías mandar tu pista o cómo pedir tus pistas para que no estar pasando este tipo de problemas, te dejo aquí arriba un link que puedes ver la forma correcta de enviar pistas. Otra forma que tenemos de variar el tiempo acá es a veces que tenemos canciones que desean que en la sección 1, que puede decirse el verso 1, sea un tempo diferente que el coro. No es siempre, no es común, pero suele pasar. Y si quiero hacer eso, ¿cómo lo haría? ¿Cómo hago una automatización del tiempo? Vamos a la parte de acá arriba donde dice visibilidad global de pista. Seleccionamos el tempo y vemos que aquí nos aparece una línea por toda la canción. ¿Qué significa esto? Que yo puedo escoger por secciones, por ejemplo, de la sección de inicio al 2, hice 2 puntos, ¿no es cierto? Que va a ser mi principio y mi fin. Yo poder coger aquí en la mitad 1 y subirle, pero se me va a hacer como pico. Y yo lo que necesito es que toda la sección esté a la vez, al mismo tiempo.
Entonces, ¿qué es lo que hago? Me subo un poquito más de la mitad y va a salirme este de ajustar. Lo tomo y lo subo. Y ya tendría la primera parte en 202 y la segunda parte en 114. Y por ejemplo, digamos que la tercera parte quiero que sea a unos 120. Entonces cojo las secciones que quiero. Le puedo subir hasta 120. Muy bien, aquí como está muy grande el espacio que yo tengo para mover, ser preciso se me dificulta. Por ello aquí tengo uno que dice mínimo y otro que dice máximo, que va a hacerme el máximo de lo que se pueda subir y lo mínimo que pueda haber, ¿no es cierto? Entonces aquí bajémoslo hasta 200, hasta 200. Bueno, 202 es lo mínimo que me deja, pero aquí ya podría con más precisión tratar de acercarme a 120. Si aún está muy pequeño, podría cambiar este, por ejemplo, a 50. Y ahí sí puedo estar un poquito más preciso, ¿no es cierto? Eso, ahí estamos. Y ahí tendríamos nuestra pista 120. Si queremos hacer aún más preciso, podemos abrir esto y ahí sí sería más fácil. Pero si queremos ir, por ejemplo, por decimales, como se hizo ahorita, mantenemos aplastado el clic y la tecla Shift y vamos moviendo y como vemos vamos por decimales. 120.5, 120.6, así despacito, depende de su sensibilidad del mouse, ¿no es cierto? Pero yo quiero dejarle en 120. Listo. Y así ya tenemos automatizado. Entonces, si escuchamos el clic, al principio va a sonar súper rápido. Deja poner solo el clic y mutearle aquí abajo. Vamos a ponerle... Ahí está, 202. Y aquí lo tenemos a 114. Y de esa manera podemos automatizar, mover y hacer lo que nosotros deseemos con el tempo de nuestra canción. Si este video te sirvió y te gustó, no te olvides de dejar tu like y tu comentario. Déjanos tus sugerencias sobre qué más quisieras aprender sobre Studio One y nosotros con gusto te ayudaremos. Si quieres que mezclemos y mastericemos tu canción, te dejamos nuestro link de Fiverr en la parte de abajo. Con gusto te ayudaremos. ¡Hasta la próxima!